En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Reina de las flores, eres mi inspiración. Por ti sentí una pasión que me llenó de amores. Taboga, eres tú tan bella que no te puedo olvidar. Bajo tu manto de estrellas, sí, quiero vivir y soñar. 27 de octubre del año 2021. Gracias a todos los que están con nosotros. Bienvenida a tu puesto de honor, María Macei. Bienvenido, Yoyo Juárez. Y por supuesto, Miguel Alejandro Fontán Tilbe, que es el otro yo de Miguel Fontán, que también está en el Top Chat de RCR 750, Radio Caracas Radio al aire, en el YouTube. Gracias a todos los que están con nosotros en rcr750.com, por TuneIn, por las redes sociales, @rcr750. Todos los que hacen el esfuerzo de estar con nosotros para construir un canal de información y de intercambio, porque aquí se habla libertad. Escuchando esa canción maravillosa, bueno, ustedes no se imaginan el tongoneo de Carla Songs, ¿ok? Y La mirada perdida, quién sabe recordando qué cosas, qué abrazo, qué baile, de José Gregorio González. Taboga, con la dimensión latina, y esa voz, ese intercambio de voces tan maravilloso entre Vladimir Lozano y Oscar de León. Yo los bailé estando ellos presentes en 1975. Esta es una composición de Ricardo Fábregas. Bueno, tiempos aquellos en donde, mira, en la piscina de los Caracas se presentaba La Dimensión Latina. Y yo recuerdo que en el Hotel Caracas Hilton, unos muchachos de Katia, entre esos yo, nos íbamos en autobús hasta el Hilton, nos comprábamos una botella, ¿ok? La podíamos tomar, nos volvíamos en autobús y antes nos comíamos unos perros calientes en la esquina de Pajarito. Otra Caracas. Bueno, por algo vale la pena tener 59 años. Hoy día es San Framuncio, obispo y apóstol de Etiopía, el primer cristiano que llegó a Etiopía y que le echó un cerro para empezar a transmitir las ideas cristianas a ese continente, al continente africano. Empezó por Etiopía, finalmente fue proclamado obispo, pero y apóstol de Etiopía sin tener ningún tipo de grado o formación, desde el punto de vista de la jerarquía de la iglesia. Alguien que se atrevió y lo hizo. Así son, digamos, los santos. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. A Ulip Sarcaya en la gerencia de producción. Nuestra bella y tongoneante Carla Sons, que nos puede escuchar Taboga.
José Gregorio González, el de la mirada perdida, pero también es el zar de los controles, en los que él pone en aire. Yo, aunque esté perdido en una canción, tengo que hacerle caso, porque él es el jefe. Helen Machado en la lectura de las noticias y Génesis Rodríguez en la producción de contenido con todo su maravilloso equipo. Hoy tenemos miércoles de perspectiva, como todos los miércoles, que son de perspectiva con el gran Miguel Fontán, al que llaman así Miguel el Magno. Pero bueno, pues Miguel, Yoyo Juárez ya está listo. Tienes ya un seguidor de esos infalible e implacable. Muy bien, Miguel, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenos días a los que nos escuchan y bueno, lo que pasa es que tenemos una audiencia muy, muy amable en sus comentarios y muy querida por nosotros, ¿no? Bueno, claro. ¿Cómo se llama? Se hace camino al andar, Miguel. Miguel, hoy tenemos un tema que conversábamos tú y yo ayer. Y es el tema de, a ver, el mal se ceba en la confusión. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, que por supuesto el mal transgrede los confines de la verdad y sucede que nos coloca a nosotros como si fuésemos parte de la partitura de esa canción Cambalache, ese tango Cambalache, donde los rufianes pasan por honestos y los honestos a veces son tratados como rufianes. Nosotros hemos vivido todo. Hemos vivido que nos llamen radicales, que nos llamen la extrema derecha, que nos saquen de todos lados de donde pueden sacarnos precisamente porque no concedemos espacio. Porque es que nosotros, por lo menos hacemos el esfuerzo, nosotros, tú y yo, y no los únicos, obviamente, hacemos el esfuerzo de recordar. Porque parte de la lucha contra la tiranía es luchar contra la desmemoria, contra la tergiversación histórica, contra esta nueva cultura de la cancelación, contra el anacronismo histórico, contra la recolocación de los actores históricos y que ya no están con nosotros. Y por supuesto de la justificación de lo injustificable en tiempo presente. ¿Cómo podemos comenzar esta discusión que luce desde mi punto de vista tan interesante? Bueno, yo creo que la forma de comenzar con esta discusión sería, ya que estamos hablando de justicia y no olvido y de todos los elementos que tú señalabas en tu comentario anterior, es con indignación por un lado y con frustración por el otro. Yo creo que el venezolano en su quehacer político ha estado en los últimos años entre estas dos corrientes. La indignación que ya está derivándose o ya tiene tiempo derivándose quizás en diferencias, que nos ha traído muchos problemas y que de alguna manera tenemos que revertir si queremos salir de esta situación. Nosotros comentamos el miércoles pasado que una de las cosas que tenemos que hacer como ciudadanos, y ya lo hemos comentado también en otros programas, para poder revertir todo esto, es el tema de recuperar la discusión política y la reflexión política. ¿Por qué? Bueno, porque los esfuerzos que hacen, no solamente la colaboración, sino también los que forman parte de su maquinaria de la mentira, es a la relativización moral. Tú escribías un tuit esta mañana donde dabas la importancia de lo moral para el sustento de lo político y la reflexión de lo político, porque las demás caídas vienen por añadidura, y es cierto. Si nosotros dejamos que los asuntos públicos, la orientación hacia el bien común y todas las decisiones de Estado, que no son más que las decisiones que nos permiten configurar nuestra posibilidad de desplegar la vida digna de ser vivida, estén en manos de carroñeros, rentistas, mediocres, pues obviamente todas esas condiciones que nosotros necesitamos para desplegar una vida digna de ser vivida dentro de un marco de legalidad y de protección a nuestra propiedad y a nuestra vida se desmorona. Y eso es lo que hemos tenido en Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que comenzar la discusión, creo yo que desde allí, porque se supone que la redención política del ciudadano parte de que ese ciudadano, y ya lo hemos dicho aquí en este programa, parte de que ese ciudadano sea dueño de su propia conciencia, es decir, no sea tutelado. Pero eso no solamente pasa por comprender la realidad, sino también por no olvidarla.
por mantenerla, por evitar que la manipulación llegue a tal punto de agarrar a criminales y tratarlos como personas honorables. Y aquí pongo, por ejemplo, el caso de Luisa Ortega, que además de eso es fiscal de ese intento fallido, burdo y lamentablemente mal preparado, que fue el interinato, y tú lo decías, ¿no? Entonces ella no solamente fue la fiscal del régimen, sino es la fiscal del interinato, que al final es lo mismo, es un dispositivo para acallar la disidencia. Entonces, si no tenemos comprensión, si no somos dueños de nuestra propia conciencia, no tenemos comprensión del momento y además olvidamos, nosotros estamos condenados al fracaso. Porque si algo entendieron estos políticos es hacer de la puerta giratoria una forma de hacer política. Entonces tenemos a los mismos candidatos de siempre pululando por otros cargos o los mismos cargos de siempre. No tenemos renovación política y los que dejan subir pueden ser caras distintas con el mismo contenido y la misma forma de hacer política, como lo vimos en la desprestigiada generación del 2007, ¿no? Ahí están todos los mayores exponentes de esa generación envueltos como si fuese una fajita en casos de corrupción, en casos de mediocridad, en casos de vilipendio. O sea, no podemos hacer otra cosa o no podemos esperar otra cosa si no tenemos esas tres cosas: comprensión, un acercamiento a la verdad y el no olvido. Yo estoy de acuerdo, comprensión, verdad y memoria, ¿no? Ahora, por alguna razón, el régimen, este ecosistema criminal, nos ha colocado en una situación de extremos. Te voy a leer lo que plantea Yoyo Juárez, que es uno de nuestros más asiduos seguidores. Dice: cuando la casa se está quemando, el dueño no está preguntando a la gente que trae los envases de agua para apagarla de qué partido eres tú o de qué religión eres tú. Y entonces, el colocar a la sociedad en una situación, a la ciudadanía, en el marco de una trama, porque es que no quiero decir realidad, de una trama en donde toda ayuda parece buena, nos coloca a los ciudadanos en el supuesto deber de aceptar cualquier ayuda. Y coloquemos el ejemplo de Luis Ortega. ¿Cuál es la diferencia entre la fiscal pasada y el fiscal actual en términos de actuaciones, promoción de la impunidad y un planteamiento absolutamente arbitrario de lo que debería ser justicia con debido proceso? Que ella ya fue y que no es, pero que este sí es, y todavía, digamos, no ha pasado al pasado. O sea, no se puede conjugar en tiempos pasados. ¿Cuál es la diferencia entre el general Carvajal de aquella época con el general Carvajal actual? ¿Cuáles deberían de ser los procesos de remisión y contrición que debería exigirle a alguien, por lo menos para considerarlo? Pero aquí es que el switcheo es automático. Aquí, digamos, hemos olvidado o no hemos aprendido que el perdón y la indulgencia tienen condiciones y que es muy irresponsable perdonar más allá incluso de lo que nos exige el catecismo cristiano. Que el catecismo cristiano nos dice: usted tiene que confesar sus pecados, que significa reconocerlos. Usted además tiene que tener verdadero espíritu de contrición, o sea, usted debería demostrarle a los demás que ya no está dispuesto a cometer los mismos pecados. Y por supuesto cumplir la penitencia. Ahora aquí, en medio de la Cosa Nostra, este sistema de complicidad es absolutamente abyecto. Entonces lo que se plantea es: no, tranquilo, pana, pasemos la página. Y entonces el cerro de muertos y de situaciones de injusticia que cada uno de ellos carga encima, pues simplemente lo olvidamos, y Leopoldo López pues los abraza, se abrazan Leopoldo, Ledesma, Guaidó, a todos ellos, y al final, digamos, quieren construir sobre la base de ese estercolero el nuevo país. Eso es lo que no le veo yo ningún sentido, y por eso es que yo exijo o me exijo no olvidar.
no olvidar. Y uno puede incluso decir, bueno, ¿y dónde está el espíritu de tolerancia? Está. Él puede vivir, debería someterse a alguna justicia. Por eso es que hay que repensar y replantearse la justicia transicional, no como la justicia del perdón generalizado por aspersión, sino que cada quien asuma las consecuencias de sus propios actos y después digamos, mientras no te dediques a la política, chévere, chévere. Ok, yo quisiera, por ejemplo, que ese paseíto de Leopoldo y su familia por las mejores calles de Madrid, él arrastrando un cochecito, sea la de un ciudadano normal que viviendo de su trabajo, pues sale a pasear con su familia porque se retiró de la política, porque no dio la talla. Lo que no es posible es que nosotros no nos preguntemos, mira, mijo, ¿de dónde sacas estos reales? Porque tu mujer dijo públicamente que ustedes vivían de la caridad. Y el cochecito, ese en donde arrastras a tu hijo, es mucho más caro que cualquier caridad imaginable. Además, tu mujer, que yo sepa, no tiene un tenderete en los aeropuertos pidiendo real constantemente. O sea, el tema de la desmemoria es también, digamos, el obligarnos a nosotros a ser parte de una gran cabronería. O sea, de una forma de encarar la situación como locos, como haciéndonos los locos. Y haciéndonos los locos, no vamos a poder construir país. Ay, Miguel trancó, chico, no le gustó lo que dije. No, mentira, ya viene. Entonces, parte del dilema que tenemos nosotros como venezolanos en este momento es poner los puntos sobre las íes y es colocarnos en una situación en la que por lo menos nosotros tengamos conciencia de que debemos nosotros resguardar las propias condiciones de nuestra dignidad. Dice Floris Caray, la justicia tiene que ver con una respuesta ante las víctimas. Si no nos preocupamos en exigirla, viviremos sumergidos en el dolor y el desgarro. Y sobre todo ellos, las víctimas, que se cuentan por miles, verán en este país no una alternativa, sino el hueco infernal en donde no les dieron la talla, donde no les hicieron justicia. O sea, aquí, digamos, el enfoque de esta política abyecta, dirigida por la corporación G4, que está mucho más preocupada en mantener sana a la Cosa Nostra que responderle a los ciudadanos. El enfoque de ellos es, vamos a estar bien entre nosotros, vamos a gobernar entre nosotros, que no haya lío entre nosotros. Esa es la élite traidora que nos ha tocado. Mientras que la posición del ciudadano que ha visto cómo les ejecutan a sus hijos porque era pobre, porque era joven, porque no tenía empleo y porque estaba en el barrio. Como que si aquí hubiera pena de muerte, por cierto, y no, digamos, la expectativa de justicia, o aquellos que vieron morir a sus padres, a sus hermanos, a sus mujeres y a sus hijos en un hospital, porque en los hospitales no había ningún tipo de asistencia posible e imaginable, y porque eso es responsabilidad de alguien. Aquellos que han visto sufrir y desgranarse toda la vida porque un familiar es preso político y tú ves que es tu papá, que se te está muriendo, y la respuesta no puede ser, ese era Baduel, no me interesa, ese gran cipote, no vale. Nosotros tenemos que decir, todo preso político es una afrenta, es una ofensa a nuestra condición republicana y a nuestra condición ciudadana. Y eso es ciertamente lo que nos hace falta. O sea, tenemos malos que son buenos para nosotros porque nos caen bien, y tenemos buenos que son malos para nosotros porque nos caen mal y nos contradicen. Y por eso es que en este país la política es una política de exclusión de aquellos que ellos llaman radicales, entre los cuales yo me encuentro honorablemente incluido dentro de los excluidos. Igual que Miguel Fontana, igual que Floris Caray, etcétera, etcétera. La corriente pasa por el otro lado, y la corriente que pasa por el otro lado es la de la convivencia. Olvidemos, vamos a portarnos bien entre nosotros. Oye, no robes tanto, no te hagas el loco, como le decía Leopoldo a alguno de sus colaboradores directos, según oí. Oye, no digas que tú necesitas para vivir 10.000 euros, que eso, digamos, a la gente le puede caer mal. Pero lo necesitas o no lo necesitas, ese no es el tema. ¿De dónde lo sacas, mijo? ¿De dónde lo sacas? ¿De dónde lo sacas? Porque 10.000 euros al mes son 120.000 euros al año. Y no hay $500,000 que te hayan regalado que aguante esa por tanto tiempo. Entonces dime, Miguel, dime. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba, todo lo que planteabas, incluyendo el paseo por
aquella calle de Madrid con Leopoldo, que debería ser no solamente la excepción en un político, sino lo común en un ciudadano, porque así estábamos acostumbrados nosotros a vivir. También rescato el comentario de Flor, porque mientras nosotros perdamos lo que es la memoria y perdamos lo que es la comprensión y lo que es la verdad, siempre vamos a estar o siempre vamos a ser presos o rehenes de la injusticia. Porque, como tú bien decías, la injusticia se recicla. Entonces, yo no sé si recuerdas el evento de las universidades, que no podía ser la Católica una bofetada más grande a los estudiantes cuando inventaron a Torres y a la fiscal en aquel momento a hablar en un encuentro. Es que eso no fue todo, Miguel. Invitaron a Torres y a la fiscal y no invitaron a María Corina. O sea, que nos guste o no, vale. Es que ese es el tema. El tema es que las instituciones se dan el tupé de decir quién habla y quién no habla. Y decir esto no me gusta y esto sí me gusta. Y de engolosinarse en su propio chiquero. A ellos les parecía divertidísimo, atractivísimo. Vamos a ver qué nos dice la fiscal. Uy, con esa fiscal ahora sí vamos. O sea, ¿cuántas veces? Bueno, el fraude, la inmensa decepción que significó el 30 de abril, ¿qué fue? Bueno, que descubrimos que el interinato, la Corporación G4, Leopoldo López y compañía, habían pactado cogobernar con el chavismo. Esa es la desgracia. No. En realidad fue la evidencia, ¿no? Yo creo que esto, y ya lo hemos mencionado antes, lamentablemente el positivismo que tenemos todos los ciudadanos, en especial aquellos que hacen vida en la academia, hacen imposible poder hacer una comprensión de la realidad. ¿Por qué? Porque siempre buscan evidencia. Y en unos regímenes como este, lo primero que muere es la verdad. O sea, basta ver el Canal 8 para darse cuenta de un país que quieren colocar como verdad. Y uno, cuando sale a la realidad, se da cuenta que ese país no existe. Ahora, Miguel, esta mañana Mingo decía que no solo es el Canal 8. Parece que Unión Radio también anda en su verdad. La verdad de Unión Radio es una verdad linda, con Winnie Pooh, no sé, digamos, Hello Kitty. Allí no pasa nada demasiado grave, ¿no? De autoayuda. Es que, fíjate, y de eso tenemos tiempo ya. O sea, no, lo que pasa es que ahora lo estamos viendo de manera más descarnada, pero hay ciertos elementos de esos comunicadores de oposición que tienen tiempo solo mostrando las cosas bellas del país y no las realidades del país. Y no porque el país no tenga cosas bellas, lo que pasa es que lo feo hace que cualquier cosa bella se vea opacada. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar. Ahora bien, nosotros ahorita tenemos un entronque entre lo que es la maquinaria de la mentira de la oposición con la maquinaria de la mentira del régimen, que es al final lo mismo, quizás en niveles distintos, pero es lo mismo. O sea, el régimen configuró esa oposición y la configuró cuidadosamente. Escogió aquellas personas que son incapaces de comprender la realidad para colocarlas como voceros o permitir que se colaran como voceros, porque ellas jamás iban a comprender este tema, lo que está sucediendo. Pervirtió a aquellos que eran fáciles de pervertir e infiltró a aquellos que tenía que infiltrar. O sea, esto es una oposición configurada con el régimen, por el régimen. Y claro, en un nivel distinto, siempre hay un antagonismo. Si entre el mismo régimen hay grupos antagonistas, ¿cómo no va a haber grupos antagonistas con esta oposición, a pesar de que juegan para lo mismo? Entonces, claro, hoy en día, primero empezaron los empresarios, que tú muchas veces lo denunciaste, tanto en este programa como en tus redes sociales. Primero empezaron los empresarios a decir que todo está chévere, que iba a venir una época de bonanza. Ahora empiezan los medios de comunicación. O sea, todo va hacia un entronque que lo único que busca es hacer la permanencia del ecosistema criminal, esté o no esté Maduro, porque eso es lo otro. O sea, todos los políticos, absolutamente todos los políticos, los que estaban más claros de la situación, cometieron un error, y es asociar el ecosistema criminal a un actor. Si el ecosistema criminal se le da categoría de ecosistema precisamente porque va más allá de los actores. Él reproduce las formas de la sociedad, las formas
corrompidas y corruptas de la sociedad. Por eso es ecosistema, porque si no, si fuese un sistema criminal o una organización criminal, y ese es el error. El error es no darnos cuenta que esto no depende de un actor. La pudrición de la oposición no depende de Leopoldo López. La pudrición de la oposición depende de una epistemología y una cosmovisión de la oposición para entender lo político. ¿Cómo entienden ellos lo político? Bueno, nos asociamos con el que nos oprime para ver si nos deja de oprimir. O sea, como funcionaban los capos en los campos de concentración nazis. O sea, los capos eran los mismos judíos que negociaban con ellos para ser menos reprimidos y tener más privilegios, si es que se puede llamar privilegios a la pérdida absoluta de la libertad. Y eso es lo que tenemos que entender. El sistema está podrido, pero está podrido por encima del sistema. Es decir, no es solamente el sistema, porque el sistema es una serie de elementos que interactúan entre sí y dan un resultado. Esto es más allá del sistema, esto trasciende al sistema porque es la réplica constante de valores que no son para la libertad, que son para la esclavitud, que promueven el totalitarismo, que lo que hacen es desencajar al ciudadano de un referente moral adecuado para vivir la política de lo que llamamos la democracia liberal. Entonces ahí tienes tú Australia, podemos derivar en lo que sea, porque además ya el país destruido se puede construir de la forma que sea, que ellos quieran. Tenemos un ciudadano apático que ya tiene que recuperar lo político, por lo menos para hacer resistencia en las ideas y en los actos que pueda, porque por supuesto el régimen tiene mucha más fuerza. Pero tenemos que empezar a recomponernos desde adentro, desde lo espiritual, desde lo moral, desde lo intelectual. ¿Por qué? Porque la maquinaria de la mentira de la oposición y del chavismo tiene academias, tiene medios de comunicación, tiene influencias y tiene pensadores políticos, entre comillas. Bueno, Miguel, a ver, Yoyo dice, bueno, no podemos preguntarle a quien nos trae un tubo de agua. Lo que pasa, Yoyo, es que a veces el que te dice que te trae un tubo de agua te está trayendo un tubo de gasolina, ¿ok? Sí. Para ser él el patrocinante del incendio. Pero yo quiero irme al corte con el pensamiento de Floris Caray. Flor dice, tenemos que aprender a distinguir justicia de venganza o revancha y separarnos nítidamente de la lástima al victimario para exigir el castigo necesario que deban cumplir los criminales. A mí eso me parece crucial porque yo creo, y sobre eso quiero conversar contigo, que el primer paso de la liberación es exigir justicia, y justicia es justicia, pero también es procedimiento justo. Y justicia es, por lo tanto, resultado tanto como método. Y a eso alude con muchísima claridad Floris Caray, porque lo que nosotros tenemos que hacer es canalizar nuestras ganas de liberar el país a través de un mecanismo de justicia en donde los responsables rindan cuentas. Pero vamos al corte y ya regresamos. Bajo tu manto de estrellas, quiero vivir y soñar, mamá. La boca mía, ya no te puedo olvidar. Ya no te puedo olvidar, no. Ya no te puedo olvidar, no. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez.
No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. INAME informó que para este miércoles se esperan lluvias en gran parte del territorio nacional. 37% de jóvenes entre 15 y 29 años en Venezuela no están matriculados en ningún centro educativo ni se encuentran incluidos en el sector laboral, según encuesta realizada por la Universidad Católica Andrés Bello. Aumento de precio del gasoil a partir de este 26 de octubre ha causado gran preocupación en el sector agrícola y transporte de carga pesada, dijo el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel. Más allá de nuestras fronteras, pandemia de coronavirus destruirá en 2021 a 125 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, advirtió hoy la Organización Internacional del Trabajo. Estados Unidos respaldó las protestas convocadas en Cuba e instó a la dictadura a escuchar a su población. Y en los deportes, los Bravos de Atlanta se llevaron el primero de la Serie Mundial ante los Astros de Houston con pizarra 6-2. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 27 de octubre del año 2021. Miércoles de perspectiva con Miguel Fontán. Miguel, hay una joven que yo sigo en las redes sociales, @Fabiola Pasco. Bueno, ella al parecer es hija única con una mamá muy enferma y yo pues simplemente trato de acompañarla desde mis oraciones y desde las redes sociales para que todo le salga bien. Ahora, es imposible para una joven tener esperanza cuando lo que ella vive todos los días es el tratar de nadar sin ahogarse en medio de una situación pues muy crítica. Y ella decía hace rato, corruptos de lado y lado destruyeron este país. Mis necesidades se las debo a ellos. Entonces, es toda una generación que está absolutamente decepcionada de estas cosas que están pasando, que no ven ni siquiera en la narrativa o en el intento de actuar algún hito de esperanza o por lo menos de satisfacción a lo que es una realidad cruel, pura y dura, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para reconstituir espiritualmente al país si no es a través de la expectativa de la justicia? No, es muy difícil reconstituirnos como sociedad, no solamente si no tenemos la expectativa de la justicia, sino también la construcción de una moral que nos permita a todos vivir dignamente. Porque el problema es que la moral que está construida ahora es una moral que le permite a algunos vivir dignamente y pasear con coches por las calles de Madrid. Otros pasean con
carros para buscar alimentos en la basura. Y ese contraste, entre ese contraste está precisamente la posibilidad de reconstruirnos como sociedad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero tenemos que sentir indignación. ¿Por qué? Porque sin indignación no vamos a poder movilizarnos frente al rechazo. Podemos ser indiferentes, es lo que nos pasaba antes. O sea, ¿qué pasaba antes en la República Democrática? Que tú tenías una Venezuela en la que tú tenías un corrupto, el tipo se llevaba unos millones, se desaparecía del sector público un tiempo, del ámbito público un tiempo, y cuando regresaba lo asumías como una persona moral e íntegra porque, bueno, hacía comentarios en contra del gobierno de turno. Nosotros tenemos que aprender a distinguir eso. Y eso pasa por distinguir incluso quiénes son elementos de la maquinaria de la mentira. Tú hablabas de los jóvenes. Sin duda alguna, los jóvenes son los más afectados porque los que tenemos, la generación de nosotros de alguna manera trae una inercia de lo que fue una Venezuela de oportunidades y progreso. Pero los jóvenes de ahorita ni siquiera vivieron esa posibilidad. Entonces, para ellos no existe posibilidad, para muchos no existe posibilidad de estudiar porque pagar una universidad privada, que es la única más o menos que sirven, es muy difícil. No existe posibilidad de comprar vivienda porque no tienen el poder adquisitivo para hacerlo y no hay un sistema económico que les permita acceder como nos permitió a nosotros en su momento. Cada vez se le hace más difícil siquiera comprar un carro. Entonces, para ellos, por supuesto, las posibilidades son mínimas. Ahora bien, hay por otro lado unos esfuerzos. Ahí leí yo en estos días una encuesta que no sé qué será el tercer sector, ni a qué se refiere, pero una encuesta que decía, dividía el país en tres bloques muy similares. Las variaciones porcentuales eran muy pocas, entre chavistas, opositores y no alineados. O sea, es decir, cada uno mantenía más o menos un tercio. Y yo me pregunto, ¿en realidad existe un tercio de jóvenes que apoyan esta oposición fraudulenta, mediocre, corrupta y corruptora? ¿O es un esfuerzo más por polarizar la situación, crear una plataforma de elecciones, como no sé si recuerda, ahorita le llaman los no alineados, pero antes le llamaban los niní. Y precisamente siempre los niní eran el foco de los mensajes electorales porque ellos podían cambiar la situación. Y así nos mantuvieron en elecciones hasta que nos dimos cuenta, o mejor dicho, hasta que la evidencia fue superior a la maquinaria de la mentira y dijo, con elecciones lo único que hacemos es estabilizar la normalidad del régimen, que es una normalidad totalitaria. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que reaccionar. Nosotros tenemos que reaccionar con indignación y esa indignación tiene que producir rechazo, porque si no vamos a estar inmersos en una dinámica que cambia entre Capriles, Leopoldo, Guaidó y se inventan otro y así vamos, en un círculo vicioso, todos ellos luchando contra una figura única del rey. Pero, Miguel, ¿cómo es posible que nosotros tengamos al elenco del fracaso invicto luego de 22 años de desaciertos? Entonces, supongamos que tenemos indignación, entonces vamos a canalizar esa indignación. Yo creo que la indignación supondría exigirles a ellos el retiro de la política y, digamos, la renovación de las élites de sus partidos o el cierre y la clausura de sus partidos por parte de ellos. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para renovar la política cuando ellos son tan recalcitrantes? Son como la mancha rebelde, no se quieren ir. Y no solo no se quieren ir, sino que a la hora de las definiciones, mucha gente que se dice radical no se atreve a exigirles que se vayan. Ese es el tema. Y esta crítica pasa, digamos, por María Corina en adelante. Y por los opinadores supuestamente radicales. Los de afuera viven más de esta Cosa Nostra que incluso los que estamos aquí adentro. Entonces, de nuevo, el tema es el siguiente. ¿Tiene sentido o no tiene sentido convivir con el elenco del fracaso y hacernos los locos con ellos? ¿O tiene sentido transformar la indignación en una acción política que nos proponga o por el cual nosotros nos propongamos salir de ellos para poder tener una nueva clase política, una nueva dirigencia? Y eso hay que hacerlo con urgencia. ¿Cómo es posible que el Capriles todavía exista aún en formato marioneta?
¿Cómo es posible que Leopoldo sobreviva aún en formato clase media rica madrileña? ¿Cómo es posible que Guaidó sobreviva a su propia irrelevancia? ¿Cómo es posible que Henry Ramos Alup todavía tenga algo que decir? ¿Y cómo es posible que Manuel Rosales sea el candidato en el estado Zulia? ¿Cómo es posible además que la corporación G4 haya elaborado esta plancha de impresentable donde está Superlano por un lado, apropiándose o aprovechándose de la supuesta desmemoria, y por el otro lado está el gobernador de Anzoátegui, que no lo puede haber hecho peor y sin embargo es el candidato ratificado por el G4? O sea, ¿cómo es posible tamaña sinvergüenzura? ¿Cómo es posible que en nuestras narices y apostando a qué estas cosas pueden estar ocurriendo? Bueno, es posible primero, no tenemos indignación que nos mueva hacia el rechazo. El otro día conversaba con un amigo sobre eso, ¿no? Nosotros tenemos que sentir rabia ante la corrupción, ante el desmadre de lo que se ha convertido en las instituciones públicas, ante el desmadre de lo que es la oposición política, la autodenominada oposición política. Sin eso no lo vamos a rechazar. Entonces, ¿cuál es la opción? Bueno, si como no tenemos esa indignación que nos promueve ese rechazo, lo que hacemos es la indiferencia. Y esa indiferencia deja ese espacio político vacío. Y ese espacio político vacío se llena con los peores, porque son los que le permiten. O sea, el ecosistema criminal es un ecosistema que tiene el control de todo. El control de todo. Aquí hace política quien el régimen quiera hacer política. Porque todos están buscando, por cierto, Miguel Fontán, cuando tú hablas de esto, de transformar la indignación en acción, siempre llega un discurso, que a mí me parece un discurso muy pendejo, la verdad, pero no podemos generalizar, porque en todos los partidos hay gente buena. ¿Dónde? Dámelos, dímelos. ¿Dónde están? La gente buena en los partidos no puede estar en los partidos. O sea, exactamente, y eso es desconocer la lógica del ecosistema criminal, ¿ok? Cómo funciona. Entonces, claro, en lugar de voltearse al país impoluto, limpio y decente que ha sufrido esto, insisten, incluso digamos los que se dicen más radicales, en rebuscar en el estercolero a ver cuál estiércol huele menos. O sea, cuál circunstancia es pasable para reconstituir sus fuerzas. Y así no van ellos a ningún lado, no van a ir a ningún lado, ¿ok? Por transformando partidos ideológicos en partidos Frankenstein, no van a ir a ningún lado, pero por otro lado, el país no los va a tomar en cuenta, no lo va a hacer. Entonces la indignación, Miguel, tiene que ser una indignación con propósito. O sea, sentir rabia termina, digamos, generando cualquier cosa. Sentir rabia podría aprovecharse de ella un vengador. La indignación debe tener plan. Es verdad. Debe tener plan. Porque si no, termina, digamos, replanteándose. Gente nostálgica de Pérez Jiménez. Gente nostálgica de Pérez Jiménez, que ese es el otro tema. La historia rehecha a nuestras ganas. O sea, ahora sucede que Pérez Jiménez era maravilloso. Ok. La nostalgia de yo quiero volver a la época donde hicieron fracasar el proyecto de Pérez para yo comenzar de nuevo. Los nostálgicos que no terminaron de hacer su tarea, y quién sabe por qué no la terminaron. Será porque eran muy incapaces también y muy prepotentes, y será porque eran socialistas prestados, entre otras cosas. Entonces, de nuevo, ¿cómo nosotros podemos hacer para decirle a la gente: moléstate, pero moléstate que tu molestia sirva para renovar la clase política, que tu molestia no sea, digamos, el que te vas de la casa, tiras un portazo y te buscas, digamos, a cualquiera en cualquier esquina para una relación todavía peor? O sea, hay que darle a la gente propósito, y yo creo que eso forma parte del compromiso de los comunicadores radicales. Es que hay una cosa, Víctor, los que están haciendo los políticos radicales terminan siendo en contenido muy parecido a la oposición. ¿En qué sentido? Bueno, o mejor dicho, en contenido no, en epistemología o en cosmovisión. ¿Por qué? Porque todos están viendo que el ascenso al poder es a través de elecciones, ¿ok? Y si el ascenso al poder es a través de elecciones en un ecosistema criminal, pues indudablemente nunca van a llegar al poder, siempre que esté este ecosistema. Ahora, el ecosistema puede mutar y puede permitir
actores políticos nuevos, siempre y cuando el ecosistema no se vea en peligro. O sea, el ecosistema criminal es más grande que los 3 o 4 actores que están ahorita frente al régimen. Es mucho más grande y lo vimos. O sea, tiene lo de Alex Saab, es una pequeña cosita que sale y emerge de ese iceberg de relaciones podridas, corruptas, criminales que están por debajo. Entonces, los 3 o 4 actores, ok, son actores de peso para lo político, pero no son actores imprescindibles. Yo no sé si fue María Macei que comentaba en el chat hace un rato, ahí está la muerte de Chávez. Nosotros pensamos que ya se había acabado. Si tú no entiendes la lógica del ecosistema criminal, por supuesto le das fin y te proyectas una Venezuela llena de oportunidades. Y no fue así, porque el ecosistema criminal es lo que abarca todos nosotros, abarca el sistema, abarca los actores, abarca las cosmovisiones que están adentro, las reproduce. Entonces tú te puedes dar el lujo de cambiar a todo el régimen que conocemos ahorita y mantener el mismo ecosistema criminal con nuevos actores. Lo de Leopoldo López el 30 de abril no es más que esa trama de relaciones que se genera dentro del ecosistema criminal. Lo de los políticos radicales que tú mencionabas ahorita, que sí, la ruptura, y al final termina en una entrevista de radio cuando le preguntan, pero ustedes reconocen a Juan Guaidó. Sí, yo lo reconozco. Y no aguantan un restaurante, no aguantan encontrarse en un restaurante porque terminan tomando whisky juntos, y dándose abrazos. Por eso te digo, entonces todo lo que estamos viendo es estéticas distintas, con contenidos discursivos distintos, pero la misma ontología de funcionamiento. Todos, absolutamente todos, por eso es que hay que renovarlos a todos. ¿Por qué? Porque los que tienen el discurso disruptivo no tienen la acción disruptiva. Y tú lo mencionabas antes. ¿Qué más disruptivo que el mantra de Guaidó? ¿Qué más disruptivo que el mantra de Guaidó? ¿Cuánto duró? Duró un mes hasta que la ayuda humanitaria entra sí o sí. Ahí está, no entró. Hasta ahí llegó. Después ya empezó a hacer transformaciones, cambiar el orden, y ahora ya ni siquiera es cambiar el orden, ahora es olvidarlo. Ahora, ¿cuántos comunicadores sociales no se metieron en ese mantra? ¿Cuántos comunicadores sociales no se burlaban de aquellos que decíamos, ese no es el tipo que va a llevar a esto? Y no te recuerdas las campañas que decían, no se preocupen, cuando aparezca alguien que les diga que esto no es, recuerden el mantra. Gobierno de... ¿Cómo es? Ya se me olvidó. Bueno, pero las palabras que ellos pronunciaron son la medida de su fracaso. ¿Ok? Sí, son la pero medida no de su lo fracaso. pagan, Víctor, no lo pagan. Y por eso es que entonces hay que hacer una narrativa de esta época que luche contra la desmemoria y contra el cinismo y contra la gran cabronería nacional. La verdad, eso es lo que hay que hacer. O sea, de nuevo, usted se comprometió con esto, usted fracasó. ¿Y ahora qué? Dígame qué. O usted va a ser, digamos, el vocero de los fracasos seriales. Dígamelo. Exacto. Y esto pasa por periodistas, pasa por influencers, pasa por pensadores. Dígame, usted que ha llamado a votar varias veces, usted que le ha pasado la mano por el lomo a la generación del 2007. Usted que desde las instituciones que usted rige directa o indirectamente favorecen un tipo de política y niegan otra. Dígame cuándo se va a hacer responsable por este inmenso fracaso, responsable en tiempo presente. Dígame cuándo va a decir me retiro de la política y me dejo de esto, y dígame cuándo va a invitar a otros a que haya el relevo. Eso es lo decente, aquí y en cualquier lugar. Eso es lo decente. Pero, Víctor, tú has mencionado algo interesante, relevo. Las generaciones, en términos políticos, por lo menos como lo define Huntington, las generaciones políticas son aquellas que viven circunstancias políticas que le hacen tomar decisiones distintas. Circunstancias políticas distintas hemos tenido nosotros de sobra. Ahora te pregunto, ¿esos políticos han tenido generaciones políticas? Si siguen siendo los mismos. Leopoldo López estaba en el 2002, Julio Borges estaba en el 2002. No, y lo peor es que se creen todavía unos muchachos. No vale, son unos viejos fracasados. Además, fracasados. Pero ¿cuándo van a pagar el fracaso? El tema es, mira, me equivoqué, fracasé. Y por eso es la gran diferencia. ¿Le va a gustar a la gente o no le va a gustar a la gente? Pero la única diferencia, el único momento lúcido que tuvo la vida de Hugo Chávez fue cuando dijo fracasé. No logré los objetivos, será en otro momento. Chao. ¿Por qué se ganó al país? Porque este es un país ávido de responsabilidad política. Ávido.
y cualquiera que sea políticamente responsable se lo vaya a por el bolsillo. Ahora, este es el país del disimulo, ya lo decía acá Brujas, pues, ¿no? Yo me hago el loco, yo soy superlano y me hago el loco, pues no recuerdo nada. O sea, ese es el problema. Ese es el problema. Pero ya no solamente Superlano, y tienes al canciller del interinato cuando Calderón Berti hizo las denuncias, él fue uno de los primeros que salió casi que desmintiéndola. Entonces ahorita sale como un acto de constricción diciendo, sí, nosotros no deberíamos haber administrado recursos del Estado. El gran objetivo del interinato para aquella época era salir de una persona incómoda como Calderón Berti. Ese era el gran objetivo político. Ok, claro. Lo lograron. Ok, el canciller del interinato era Julio Borges. Tenía que ver con sus atribuciones y con su espacio político. Lo toleró, no, sino que fue el coautor, cómplice por acción y por omisión de lo que ocurrió. No pueden, el problema es que ellos no pueden deslastrarse de las responsabilidades que tienen, no pueden. El G4 es una corporación que opera sobre la base de los consensos que se logran a través de la repartición de las ganancias de ser interinato, ¿okay? Que las tienen. No puede decir ahora que él no tenía nada que ver. Okay, no puede decir ahora que no tenía nada que ver. Se mantiene dentro del interinato. O sea, le están haciendo un flaco favor a la realidad. Aquellos que dicen que esto no es el G4, sino el G3. Este es el G4. El G4. Este es el G4. Y cuidado con el G5. Ok, y sus satelitoides. Satelitoides como la Causa R, satelitoides como el partido de Elsa Solórzano, satelitoides. Todos ellos son incapaces de ir contra la hegemonía de la corporación G4 y se lucran de esa hegemonía de alguna manera. Entonces, por favor. Y se intercambian. Es que ese es el problema, Víctor. Cuando tú te pones a ver estructuras, no existe en este país una estructura política que sea autónoma en tanto sus ideales, autónoma en tanto, cuando digo autónoma, bueno, es que el tema es que no aguantan dos pedidas. La fracción 16J, ¿en dónde se destroza? ¿Dónde se da de boca? La fracción 16J, cuando no fue capaz de tener una posición independiente en el momento en que el presupuesto que aprobó el interinato les convenía. Ese es de verdad. Claro. Esa es la verdad. Se fue de boca y empezaron, te apoyo, pero no te apoyo, sí te apoyo, y a inventar cosas estrambóticas como la continuidad constitucional, que los abogados que la inventaron deberían pedirle perdón al país y decirle, no solo nos equivocamos, sino que utilizamos la ley con el peor de los propósitos para sostener una cosa que es insostenible y para perturbar todavía más la lógica de los ciudadanos que tienen que ver con la ley. Pero no piden perdón, se escondieron. Yo sé quiénes son, pero se escondieron. La fracción 16J cuando aprueba la continuidad constitucional, ¿qué fue lo que provocó? Sino esta circunstancia tan terrible. O sea, provocó entre otras cosas que ahora ellos son partícipes mellizales del inmenso fracaso y del inmenso fraude cometido contra el país. Yo no sé, no les da pena. Bueno, no hay, porque volvemos otra vez. La indignación, no hay indignación, lo que hay es indiferencia. O sea, si nosotros nos convertimos... No, yo pagué mi indignación yéndome. O sea, yéndome, que por un lado fue que me empujaron hacia afuera y por otro lado fue que yo abrí la puerta. Pero es que el tema es ese, ¿no? Claro, pero digo en términos de sociedad, mira, la encuesta, mira las entrevistas, tú que nombrabas antes el tema de esta emisora, mira las entrevistas que hay allí, mira el país que quieren vender, mira el país que quieren construir. O sea, a este país le quieren poner una cara de recuperación cuando no tiene cara de recuperación. El régimen está peleando contra los esfuerzos geopolíticos de instaurar un orden al estilo China o Irán. Y frente a eso, la tutela caribeña es incompetente, no lo sabe jugar. Y esa es la disputa del régimen. El régimen no está peleando contra fuerzas internas. El régimen está peleando contra fuerzas externas que le están diciendo o te montas en este carril o te vas. Y ellos, como están acostumbrados a pelear contra las democracias occidentales, bueno, lo que están haciendo es ejercitar el poder que pueden y se van a ir de bruces también. Ahora, eso no quiere decir que cambie el ecosistema criminal. Lo que quiere decir es que pueden cambiar los actores dentro del ecosistema criminal.
Bueno, la cosa es muy complicada porque ellos estarán peleando contra quien sea. La pregunta es contra quién están peleando los supuestos opositores. El colaboracionismo contra quién pelea. Ese es el problema. El oposicionismo pelea también contra ellos, porque acuérdate que lo que habíamos hablado antes, ellos son un dispositivo para controlar la disidencia a los que están en el régimen, a las caras visibles del régimen. No, yo estoy en contra de ti, entonces tengo este dispositivo. Claro, y si eso es así, nosotros tenemos que tirar la pared más cercana. O sea, para nosotros llegar a encararnos contra el ecosistema criminal, primero tenemos que tumbar la pared colaboracionista. Pero bueno, claro, Miguel, nosotros ya estamos por terminar y no quiero dejar de citar a Floris Caray, que la única forma de que ella participe en este programa es a través del Top Chat de RCR 750 Radio Caracas Radio al aire, por el canal de YouTube, junto con Abraham Bencit, María Macei, Brujo Leloa, Yoyo Juárez. Pero Floris Caray dice, el no olvido y la justicia nos corresponde exigirla a los ciudadanos. No podemos delegarla, claro, porque más bien alimentamos a los politiqueros, pues ellos viven de hacernos ligeros y sin memoria. Es que el interés de la política es vaciarnos el cerebro, vaciarnos completamente. Pero además los políticos son representaciones de esa sociedad. Si esa sociedad es desmemoriada y no exige justicia, los que vamos a tener son Leopoldo López, Capriles, etcétera. Y a mí, digamos, por último, de esa encuesta del tercer sector, como tú le hablaste, que es una encuesta que se llama Encuesta de las Juventudes, de las condiciones de las juventudes, no me llama la atención los resultados. Lo que me llama la atención es la ceguera interpretativa que no hace un mea culpa responsable, porque si esos son los resultados, esa es una constatación más del inmenso fracaso de la política y de su oferta. Del inmenso fracaso. A los jóvenes como la que te nombré y muchos más, la política no les significa nada, no les representa nada, no son parte de sus imaginarios para nada. Pero la culpa es de los jóvenes o de la política. Pero ahí ese es otro programa, mi querido Miguel Fontán. Te dejo con Taboga. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilip Sarcay en la gerencia de producción, Carla Sons en la producción, José Gregorio González en los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias, Génesis Rodríguez en la producción de contenidos y Oscar de León y Vladimir Lozano con Taboga. Gracias, Miguel Fontán, en Miércoles de Perspectiva. Reina de las flores, eres mi inspiración. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.